Hola, es un gusto estar este día con todas y todos ustedes para presentarles el libro que lleva por título Lo cotidiano detrás de la lente, mujeres indígenas del Estado de México, Chiapas y Oaxaca. Este es un libro que se editó de forma conjunta entre la Universidad Autónoma del Estado de México y el Fondo Editorial del Estado de México. Estamos el día de hoy con ustedes, los coordinadores de este libro, el doctor Héctor Serrano Barquín, la doctora Carolina Serrano Barquín y su servidora, doctora Marta Patricia Zarza Delgado. Este libro tiene el trabajo fotográfico por parte del maestro Jorge Ortega. En primera instancia, nos gustaría comentarles que este libro surge de un proyecto de investigación con enfoque de género financiado por el CONACYT y que tiene como intención inicial identificar o conocer con mayor detalle la problemática que viven las mujeres indígenas de extrema pobreza de estas tres regiones de Chiapas, Oaxaca y Estado de México, para intentar mejorar su condición en dos cuestiones muy particulares. Una era en la cuestión de energía, cocinan con leña y entonces esto genera una problemática muy particular por la emisión de gases y de partículas que inhalan y que les da una circunstancia de salud, sobre todo a las mujeres y a los niños y niñas de estas comunidades, pues que las pone en desventaja, en una situación vulnerable. Y por otro lado, también la escasez del agua que padecen en estas regiones. Entonces, el fin último de este proyecto de investigación básicamente consistía en mejorar o en proponer mejoras en la recolección de agua pluvial y en las estufas de leña que utilizan para la cocción de alimentos y para calentar los hogares. En estas circunstancias de vida, como mencionábamos, las más desfavorecidas son principalmente las mujeres, porque son quienes tienen que llevar a cabo las tareas del hogar que implican justamente la cocción, el tema de recolección de leña, el tiempo invertido para llevar a cabo esta tarea y por otro lado la recolección también del agua para el consumo cotidiano en sus viviendas o de las actividades del hogar que impliquen el uso del agua. En este sentido, este proyecto de investigación inicia con un trabajo etnográfico con un grupo multidisciplinario y multicultural que realiza estas visitas a las zonas de estudio. En la zona de Chiapas fue la comunidad de frontera Corozal, en el Estado de México, San José del Rincón, y en Oaxaca es una comunidad que pertenece al municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz. En este trabajo etnográfico, además de entrevistas en profundidad con las mujeres de estas comunidades, se llevó a cabo también un registro fotográfico, lo que se conoce como fotografía etnográfica. Y de este registro fotográfico es justamente que surge este libro que hoy les presentamos, que tiene más que textos, tiene las imágenes que se recolectan y que consideramos que era importante mostrar a través de este producto editorial, porque es una manera de visibilizar algo que en muchas ocasiones no tenemos contemplado ni en el mundo académico ni en la vida cotidiana, que es este grupo de mujeres indígenas que viven en condiciones de extrema pobreza y que son grupos que se consideran como grupos vulnerables, que es necesario visibilizar, conocer sus problemáticas de vida, sobre todo desde la perspectiva de género, para poder entonces empezar o continuar o reforzar mecanismos que refuercen o que mejoren su condición de vida. Este es como el contexto general y yo le daría en este momento la palabra a la doctora Carolina Serrano, que nos hablará de manera muy particular sobre el contenido por capítulos que tiene este libro que les estamos presentando. Adelante, doctora Carolina. Muchas gracias.
Efectivamente, este libro puede decirse que tiene una metodología etnográfica. Partimos de la introducción que realizamos justamente los coordinadores que aquí estamos con ustedes, dando todos los detalles a qué tipo de investigación se refiere, los participantes, qué objetivos se tienen, etcétera. Vamos a encontrar posteriormente el primer capítulo que se denomina La mirada a través de la lente de Jorge Ortega. Como bien decía la doctora Zarza, este es un libro que habla por sí mismo. Digamos que la metodología etnográfica es tanto icónica como metodológica. Y aquí lo más interesante es observar este dramatismo que vamos a encontrar en las imágenes, en claroscuros, que nos hacen ver justamente esta cotidianidad que viven las mujeres en extrema pobreza en el país. Son efectivamente 3 estados los que se han explorado, donde se hizo el trabajo de campo y que corresponden a 3 capítulos. Justamente uno es el Estado de México, en el cual participan la doctora Zarza, la doctora Romero y la doctora Cruz, y se denomina La vida cotidiana de la mujer mazahua en San José del Rincón. Aquí vamos a ver que los 3 capítulos tienen un apartado general referente a los aspectos físico-geográficos de estas comunidades. Sin embargo, cada uno toma o le da mayor énfasis en lo que consideró, lo que percibió más importante. En este caso puede ser el agua, la leña, en fin, pero podemos ver también esa cotidianidad, esa vida, digamos, diaria a través de sus paisajes, de estos estudios que se hacen a través de la perspectiva de género. En el caso del siguiente capítulo, que es el que estudia el estado de Chiapas, por su servidora, por la doctora Vélez y por la doctora Serrano, que se llama La vida cotidiana en frontera Corozal. Y aquí vamos a ver cómo se destaca, porque quizá a las autoras de este capítulo nos impresionó mucho la situación del agua y llegamos a la conclusión que el agua es una fuente del cielo, porque así nos los narraron estas personas, ¿no? Tratan de cuidarla, tratan de captarla del cielo, tratan de ver cómo la buscan, la guardan, la recrean para su uso habitual. El tercer capítulo, que habla del estado de Oaxaca, estuvo a cargo de la doctora Valdés, de la doctora Serrano y del doctor Duarte. Se denomina La vida cotidiana en San Cristóbal, Amatlán. Aquí vamos a ver que, obvio, como todos los capítulos, están estudiados, analizados a través de la perspectiva de género, pero bueno, le dan un sesgo o su percepción, digamos, más importante. Es, por ejemplo, cómo las mujeres habitan en la casa, el papel de los hombres, que generalmente son los patriarcas, son quienes dominan la situación. Incluso en algunas de nuestras entrevistas vamos a ver que los hombres no permitían que habláramos directamente con las mujeres, sino a través de su interlocución, pues por estas situaciones androcéntricas, ¿no? Finalmente terminamos con el capítulo que se denomina Retos y perspectivas de las mujeres indígenas en extrema pobreza, que también realizamos nosotros 3, los coordinadores de este libro, y damos una serie de reflexiones, porque finalmente no es tan fácil llegar a consensos, existen usos y costumbres, hay una polisemia en los conceptos que entendemos de, no sé, de misoginia, de violencia de género, en fin,
que los académicos tenemos aceptados o reconocidos desde nuestra trinchera científica, y cuando nos enfrentamos a la vida cotidiana de estas mujeres en extrema pobreza, nos damos cuenta de que es otro mundo bien diferente al que tenemos en las zonas urbanas. Entonces, creo que este libro aporta en ese sentido para todos aquellos que estamos en un mundo civilizado, por así decirlo, en un mundo académico, en un mundo con ciertos satisfactores, y que ir a ver estas necesidades de lo que ahora se ha dado en denominar la pobreza energética, que va más allá de la pobreza nada más del agua o de la electricidad, sino de una pobreza en muchos sentidos. Bueno, le doy ahora la palabra al doctor Serrano para que nos explique y cierre esta presentación. Muchas gracias, Marta Patricia, Carolina. Bueno, yo quisiera remarcar un poquito sobre la cultura patriarcal que mencionaba también Carolina, y que hay un texto que quisiera leer en el libro que dice: la cultura patriarcal, remarcada por la simbólica que la fortalece, define discriminación, sumisión e inequidades en un país machista al que se adicionan severas limitantes para las mujeres pobres, no solo respecto al acceso a la educación, sino a las precariedades económicas, a la falta de acceso a los servicios de salud. Por ejemplo, comentaban en algún grupo focal que acudir de Corozal a un servicio médico les podía llevar casi toda la mañana, nada más llegar, y suponiendo que hubiera un transporte, sino a las precariedades económicas, a la falta de acceso a los servicios de salud, y donde estas limitaciones, inevitable círculo vicioso, también redundan en enfermedades derivadas de la cocción de alimentos con base en fogones de leños de madera y como consecuencia de sus ancestrales tareas domésticas: alimentar, procrear y cuidar de los hijos, entre muchas más, provenientes de los roles sociales históricos y de la división sexual del trabajo. Las limitaciones e inequidades de género, las ataduras a las tareas domésticas constituían un gran marco de referencia para desarrollar esta investigación. Sin embargo, en tanto fueron avanzando las entrevistas a las mujeres de estas comunidades en pobreza extrema, se resaltaron en la narrativa, además de conductas sexistas, las muy precarias condiciones de falta de acceso básico a los servicios que ya mencioné. Otro propósito, además de los que ha mencionado la doctora Sasa, quisiera referir este propósito de este libro. Se centra en ofrecer 3 miradas diferentes de las mujeres que habitan el Estado de México, Chiapas y Oaxaca. Se destaca sobre todo los valores socioculturales locales y se visibiliza la complejidad de su vida cotidiana en lo relacionado con el consumo de agua y energía domésticas, siempre dentro de entornos estéticos de innegable riqueza cultural y monumental imaginería popular, que justamente es lo que captó con su cámara y cerca de 12,000 fotografías Jorge Ortega en este trabajo, que inicialmente era solamente de documentación, pero que alguien que ha ganado, entre otros, un Premio Nacional de Etnografía, pues no se puede sustraer de esta estética. Algunas circunstancias mantienen a cientos de comunidades rurales mexicanas alejadas de los estándares de vida nacionales e internacionales. No obstante, tienen elementos estéticos que integran tradiciones locales, un tanto mezcladas pero tomadas del medio natural, así como otros en los que el paisaje, la arquitectura vernácula, los valores gastronómicos, artesanales y turísticos denotan distintos rasgos de belleza y deleite público. Bien, pues yo creo que más o menos es un resumen de que no es el resultado principal, digamos, de la investigación, sino que se deriva a través de esta fotografía que pretendía un fin documental y que se
convierte en una, digamos, en un material también de valor estético, que vio el Fondo Editorial del Estado de México la posibilidad de publicar una selección de estas 12,000 fotografías, apenas 200 que están impresas en este magnífico libro, que hay que destacar también la labor de los diseñadores gráficos, editoriales y del propio maestro Jorge Ortega. Muchas gracias. Muchas gracias, pues no nos resta más que invitarlos e invitarlas a consultar este libro que, como ya bien refieren, hemos presentado de manera muy breve en este video, pero es un libro con un trabajo tanto editorial como fotográfico muy cuidado. Es un libro de un formato amplio. Y con digamos, además de la información que se provee a grandes rasgos de las comunidades en cuanto a sus condiciones de vida, pues el valor principal, sin duda alguna, está en el material fotográfico y el valor artístico que en este sentido tiene. Y, por supuesto, insistir en que uno de los objetivos de este documento, pues es nuevamente la visibilización de estas comunidades indígenas a quienes, pues sí tenemos una cierta deuda histórica, y es una forma de reivindicar un poco, ¿no? Y visibilizar nuevamente estas comunidades. Pues sin más, agradecemos su participación en viendo este video, y esperamos que sea de su agrado el documento que les presentamos. Buenas noches. Gracias. Gracias. Hasta luego. Gobierno de México.